Hoy, en la conferencia número 79, vamos a tratar la tercera parte sobre las puertas dimensionales. Evidentemente, esto va a ser en la segunda fase de las conferencias de hoy. Vamos ya sin más a hacer el repaso sobre las noticias de actualidad en relación con la profecía. Y hoy he de deciros que empezamos muy fuertes, Vamos a hablar sobre el propósito de ley dominical y los pasos que ya se están dando, muy bien preparados y potentes para que ese momento llegue. Mirad si empezamos fuertes, que ya empezamos con un vídeo. Vamos a entrar directamente a este vídeo, estad atentos. Desde 1993, cada 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia, promovido por la ONU, una fiesta dedicada al núcleo fundamental de la sociedad, algo que, según el cardenal Ennio Antonelli, ninguna institución puede ignorar. La familia transmite la cultura, la religión, los valores humanos, las virtudes sociales. Tiene una verdadera función social de la que nadie se puede privar. El rol de la familia no puede ser reemplazado. Para apoyar esta idea, el Vaticano organiza cada 3 años el Encuentro Mundial de las Familias. Este año se celebrará en Milán entre el 30 de mayo y el 3 de junio. Participarán miles de familias de más de 140 países para concienciar a la sociedad y será clausurado por el Papa. Esperamos que el encuentro de Milán aporte una reflexión dentro de la Iglesia y en el episcopado hasta llegar a las diócesis y las parroquias. Los organizadores dicen que el encuentro se articulará en torno a la vida familiar, el trabajo y la fiesta. El cardenal dice que estos 3 pilares son fundamentales para fortalecer la unidad familiar y permitir un verdadero desarrollo social. Ya hemos visto en este vídeo cómo una vez más siguen preparando ese importante encuentro del día 30 de mayo al 3 de junio en Milán, y siempre nos hablan de los mismos pilares como base de todo, Pues vamos a hacer precisamente un pequeño repaso a algunas otras noticias totalmente vinculadas a ello. El Papa dice que el trabajo debe servir para unir y sostener a las familias. El Papa Benedicto XVI afirmó hoy que el trabajo no debe ser un obstáculo para las familias, sino que más al contrario, debe sostenerla y unirla, ayudarla a abrirse a la vida. Y mirad estos párrafos que tenemos aquí. El pontífice hizo esta manifestación ante varios miles de fieles que asistieron en la plaza de San Pedro del Vaticano a la audiencia pública de los miércoles, en la que recordó que ayer se celebró la Jornada Internacional de las Familias, instituida por las Naciones Unidas y dedicada este año al equilibrio entre familia y trabajo. Ya veis que desde las Naciones Unidas, esa Jornada Internacional de las Familias es algo que se ha instituido. Ya proviene de Naciones Unidas, que ya sabemos para quién trabajan, La familia y el trabajo están estrechamente relacionadas. El trabajo no debe ser un obstáculo para las familias, sino que más al contrario, debe sostenerla y unirla, ayudarla a abrirse a la vida y a relacionarse con la sociedad y la Iglesia, afirmó el pontífice. El obispo de Roma deseó que el domingo, Día del Señor, sea un día de descanso y ocasión para reforzar las relaciones familiares. No para de decir por todos lados ya de que el domingo es sencillamente para reforzar las relaciones familiares. Es la única forma de sustentar la vida social en todas partes. Por tanto, el domingo es necesario. ¿Está diciendo el sábado? No, ya dice directamente el domingo, ¿cómo no? Y aquí tenemos esta otra noticia, está en italiano, nosotros lo vamos a ver en español. Vaticano, el Papa insta a respetar el descanso dominical. Papa subraya la necesidad de equilibrio en el mundo que trabajan para ayudar a las familias. Ya ves, necesidad de equilibrio. El domingo va a ser un equilibrio. Benedicto XVI ha instado hoy al Vaticano para respetar el domingo como día de descanso, llamando la atención a las necesidades de las familias en su relación con el mundo del trabajo. El Papa habló a miles de peregrinos congregados en la plaza de San Pedro y nos sigue diciendo, mirad, un equilibrio entre 2 temas estrechamente relacionados, familiar y laboral. Este último no debe poner obstáculos, ya lo veis, no tiene que haber un obstáculo en la laboriosidad, sino que debe ir o debe estar todo hecho, confeccionado, para que todo funcione bien. La sociedad, la Iglesia, ¿cuál es ese modo para que todo encaje?
Pues ya lo vemos, el domingo, una vez más. Por tanto, él sigue totalmente pregonando que nos preparemos, que el domingo es lo que nos viene encima, y parece que no nos estemos dando cuenta de que esto ya está a punto de cocción. ¿Veis? En este otro artículo sigue hablando de equilibrio, una vez más lo mismo. Y ahora vamos a ver el vídeo donde el propio Papa, está en italiano, habla conforme a lo que estamos viendo aquí. Vamos a... Cari amici, ieri, martedì 15 maggio, si è celebrata la Giornata Internazionale delle Famiglie, istituita dalle Nazioni Unite e dedicata quest'anno all'equilibrio fra due questioni strettamente connesse, la famiglia e il lavoro. Quest'ultimo non dovrebbe ostacolare la famiglia, ma piuttosto sostenerla e unirla, aiutarla ad aprirsi alla vita, ad entrare in relazione con la società e con la Chiesa. Auspico inoltre che la domenica, giorno del Signore e Pasqua della settimana, sia giorno di riposo e occasione per rafforzare i legami familiari. Espera. Bien, pues ya hemos visto cómo el Papa hacía referencia a la necesidad del domingo. Y mirad cómo está habiendo un seguido de noticias que ellos mismos están sacando a la luz, todas vinculadas con lo mismo para hacer presión para el domingo como día de reposo en general. ¿Cuándo celebrar el Día del Señor? Y ellos dan toda una explicación. Ya veis que esto que estamos pasando por aquí ha sucedido todo durante esta semana. Básicamente ya veis que en los telediarios, aquí al menos no se ha oído hablar de esto, tienes que buscar la noticia, si no difícilmente sale. Pero vamos a ver cómo precisamente en este artículo nos va a hacer alguna referencia interesante sobre el asunto del domingo, cómo no. Después de una explicación nos dice: quedándonos en el ámbito de las Escrituras, es importante notar que en el Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 10, encontramos el único atestado del Nuevo Testamento sobre el nuevo nombre que se le da al primer día después del sábado. Ese es el Día del Señor, Kyriake Mera. En latín, Dies Dominicus, del cual viene el nombre domingo. ¿Es verdad lo que está diciendo aquí? Esto es una falsedad, bueno, no sé, como una catedral, eso sí que se puede decir, como una catedral de grande. En ese texto habla de que Juan tiene una revelación en el Día del Señor, pero en ningún momento pone que sea en domingo, porque el Día del Señor siempre había sido el sábado. Ellos sencillamente catalogan que aquí se refiere al día después del sábado. Es mentira absolutamente. Entonces empiezan a dar argumentos para querer demostrar que el domingo era el día que siempre se debía guardar desde un inicio y que ellos lo hicieron así desde entonces. Pues bien, es una mentira tras otra bien hilvanada, nada más que eso. Igualmente rica aparece la imagen que connota el domingo como el día del sol. Más claros es que no pueden ser, Cristo es la luz del mundo, el sol que surge para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, luz para iluminar a las gentes. El día en el que conmemoramos el fulgor de su resurrección marca así la epifanía luminosa de su gloria. Por tanto, ¡pam!, el día del sol para Cristo. ¿Entendéis? Y así siguen adorando a lo mismo, al sol. Ya vemos toda la liturgia católica, construcciones incluidas y simbologías, como todo es adoración solar, o sea, que en verdad no es aplicada a Cristo en este caso, sino a su Dios, que es Satanás. Pero bien, utilizan con una confusión muy bien hilvanada, catalogar una cosa a otra. Pero claro, si la gente no conoce a fondo sus Biblias, si no conoce a fondo la historia, va a colar perfectamente lo que ellos dicen. Y como la gran masa del mundo cristiano ya adora en domingo, pues muy fácil lo tienen, ¿verdad? Y mirad qué sucede en Madrid.
la comunidad trasladará los festivos a los lunes a partir del año que viene. A partir de aquí ya se empieza a acabar eso de hacer puente. Si una fiesta es un martes o es un jueves, pues no, se hacía fiesta el día de en medio también, se aprovechaba para tener 4 días de fiesta seguidos los trabajadores. Pues bien, eso se va a terminar de cuajo. Con la típica excusa de la productividad, se recorta un día festivo entre medio y se pasa la fiesta que sea al lunes. Con lo cual, una vez más, ¿dónde estamos yendo a parar? Pues, cómo no, al regreso de la esclavitud, tal como estaba profetizado. El trabajador irá perdiendo todos los derechos que había tenido y las cosas se irán complicando cada vez más. Y hablemos ya puestos sobre el Vaticano y veamos cómo siguen promocionando lo que ellos llaman el atrio de los gentiles, que ya veis, es abriendo espacios de diálogo. Y esto ha sucedido aquí en Barcelona, a 100 kilómetros de aquí, donde durante unos días, 17 y 18, ha tenido este encuentro para un diálogo, como ellos dicen, activo entre la fe y la cultura. Miremos cómo están tratando de unir el mundo agnóstico y ateo, el mundo teóricamente de la cultura, una vez más, con la fe. ¿Y lo van a conseguir? Las profecías nos lo decían. Pues bien, estamos en ese camino. Se han hecho encuentros entre personas de los dos mundos, el religioso y el no religioso, y basándose en una serie de eventos que ellos han preparado, pues todo sirve para ir mentalizando a la población. ¿Y cómo lo consiguen? Mirad, los dos armónicos que hacen posible este atrio de los gentiles que propuso Benedicto XVI en el año 2009 son pues la espiritualidad y el humanismo. Bueno, y ahora entenderéis por qué desde hace tantos años atrás se vino trabajando con los conceptos del humanismo, porque surgió de ellos mismos. La masonería hablaba de humanismo. ¿De dónde surgió? De ellos. ¿Para qué? Para finalmente poder llegar a tener un nexo de comunión entre todos y mandar ellos una vez más. Estos dos vectores se pueden colocar en varias plataformas de intercambio y de diálogo. Así, el atrio que se celebró en Palermo, Italia, los pasados días 29 y 30 de marzo, tuvo como tema cultura de la legalidad y sociedad multirreligiosa. Ya veis, sociedad multirreligiosa. ¿Por qué se ha dejado que entraran tantos inmigrantes ilegales, y no ilegales, ilegales también, de tantos sitios diversos y culturas tan diversas y de religiones tan distintas? Pues porque era necesario hacer ecumenismo, y con esto tienen la excusa perfecta para hacerlo. El Papa Benedicto XVI afirma que hay personas en el mundo del pensamiento y de la cultura que deberían poder entrar en relación con el Dios verdadero, aunque fuera como desconocido, codo a codo con aquellos que dicen conocerlo, pero que saben que es un misterio, es inalcanzable e inagotable. Es decir, a propósito de aquel que constituye una pregunta y un reto, los que creen y los que no creen pueden encontrarse mediante un diálogo que manifieste los elementos espirituales que hay dentro de cada persona y que ponga de manifiesto la preocupación compartida por la humanidad entera. Bajo este paraguas, todo cabe. Por tanto, la unión va a estar servida. La cultura y la fe juntas volverán a estar. Y en este otro artículo nos habla del Santo Rosario. El fundador de los franciscanos de la Inmaculada explica la fuerza del rezo del Santo Rosario. Y aquí empiezan a decir ellos de dónde surge. Bueno, no te dicen de dónde surge el rosario, sencillamente que es algo que es genial, es genial. Sin el rosario lo tenemos claro, vamos. El Santo Rosario, esta invocación del rosario es espontánea cuando lo vemos entre las manos, atención, de la Reina del Rosario de Pompeya, en manos de la Inmaculada Concepción en Lourdes, o entre las manos del Inmaculado Corazón de Fátima. Ya veis, lugares donde teóricamente la Virgen hace su aparición, y aparece con un rosario en la mano. Si todo el artículo os lo leéis, no tiene desperdicio, pero nos daremos cuenta, si hacemos un poco de historia, de comparativas con otros países, otras religiones,
y otros tiempos también, en los cuales vemos que culturas tan lejanas tienen también rosarios y no son para nada católicos. ¿Cómo es eso? ¿A qué se debe? Que tienen todas esas bolitas que tienen que ir pasando para recitar una oración continuamente, dando la paliza al que tienen al lado o a ellos mismos, haciéndose pesados. Pues vale, como ellos nos lo van a explicar esto, nosotros dedicaremos algún día una conferencia donde veremos cómo el catolicismo usa cosas que para nada son auténticamente cristianas y que tienen relación con religiones incluso del mundo oriental, con la cual cosa comprenderemos cómo por detrás se mueve exactamente lo mismo, tiene un mismo origen y no es precisamente divino, ¿no? Pues bien, hasta entonces dejamos esto colgando de aquí. El Papa exhorta a superar los intereses particulares para salir de la crisis. Bajo este título nosotros podemos decir intereses particulares. ¿A qué se estará refiriendo este señor? Mirad qué nos está diciendo aquí. La visita de Benedicto XVI a las históricas ciudades de Arezzo y San Sepolcro en Toscana incluyó un fuerte llamamiento a crear una nueva ética pública. ¿Os suena siempre lo de un nuevo orden mundial, un nuevo no sé qué monetario? Pues ya veis, una nueva ética pública, un clima de solidaridad y una revalorización del servicio político para superar la crisis económica que está golpeando duramente Italia igual que España y que está llevando al desplome a los países incapaces de hacerle frente, como es el caso de Grecia. Por tanto, hasta los políticos se tendrán que ceñir a esta nueva ética política pública, ¿cómo no? Más abajo nos dice, por la tarde en la histórica localidad de San Sepolcro, en Benedicto XVI trazó un cuadro más general, ahondando en las raíces del espíritu cívico, pues la Iglesia debe servir hoy al mundo mediante el esfuerzo, y atención a lo que ahora veréis, de fieles laicos clarividentes, capaces de actuar en la ciudad humana con la voluntad de servir más allá de los intereses particulares, más allá de las visiones partidistas. Por tanto, para nada uno tiene que tener opinión propia, o un gusto propio, o una conciencia propia. Se tiene que basar en la comunidad. El Santo Padre afirmó que los cristianos deben contribuir al nacimiento de una nueva ética pública en la que el bien común cuente más que el bien individual. Entonces, yo me pregunto, vale, cuando el bien común sea observar el domingo todos, si yo digo que mi bien individual está en el sábado y no en el domingo, como la mayoría, ¿cómo voy a ser considerado yo? Y si vosotros hacéis lo mismo, tomáis la misma opción, ¿cómo vais a estar considerados? Iréis contra una nueva ética generalizada. Iréis contra un sistema que se va a establecer para todo el mundo. Pues ya sabéis lo que os va a pasar, ¿no? Según el Papa, frente a la desconfianza respecto a la intervención en la política y las actividades sociales, los cristianos, especialmente los jóvenes, están llamados a no encerrarse en sí mismos, sino al contrario, a hacerse cargo de los demás. Con gran energía, Benedicto XVI invitó a los jóvenes a saber pensar en grande, a tener el coraje de osar, a dar nuevo sabor a toda la sociedad civil con la sal de la honradez y del altruismo desinteresado. Tras agradecer un vigoroso aplauso, el Papa volvió a insistir, es necesario volver a encontrar las motivaciones sólidas para servir al bien de los ciudadanos. El bien de los ciudadanos, ¿eh? Se está preparando el domingo, ese va a ser el gran bien de los ciudadanos. Entre otras cosas, por supuesto, pero vayámonos preparando porque esto se está avecinando. Mientras tanto, gran éxito de la sinfonía de Kiko Argüello, el sufrimiento de los inocentes. ¿Qué ha estado sucediendo? Nos está hablando de Nueva York. Una vez más, fijémonos cómo están trabajando para unirse con el mundo judío. El prestigioso auditorio Avery Fisher Hall de Nueva York recibió el pasado 8 de mayo a la orquesta y coro del Camino Neocatecumenal para rendir un sentido homenaje a las víctimas de la Shoah, el Holocausto judío. A Symphonic Homage and Prayer fue una celebración en la que se entrelazó la palabra de Dios y la música, a través de la lectura del profeta Ezequiel, el Evangelio de San Lucas y la Sinfonía del Sufrimiento de los Inocentes.
La obra fue interpretada entre 3.000 personas, en su mayoría hebreos, o sea, judíos, entre los que estuvieron presentes más de 30 rabinos y una docena de obispos y autoridades civiles. También asistieron numerosos supervivientes del Holocausto y sus familiares. Ya veis cómo están trabajando para unir al mundo judío. La celebración en ese lugar dio comienzo con dos de los rabinos más importantes de la ciudad de Nueva York, el rabino Greenberg y el rabino Rosenbaum, quienes ofrecieron un saludo y dirigieron una oración. A continuación, Kiko Argüello fue presentado a todos por David Rosen, rabino y director del Comité Judío Americano, esto os debe sonar ya bastante, asesor de asuntos interreligiosos para el Gran Rabinato de Jerusalén y responsable de las relaciones con la Santa Sede. Esta persona no es un don nadie, ¿eh? El acto continuó con las palabras de David Rosen, quien confirmó una vez más el reconocimiento de que el pueblo hebreo está encontrando en el camino neocatecumenal para la reconciliación y la amistad con la Iglesia. Ya veis. Uno de los momentos más emocionantes de la noche se dio cuando la orquesta y el coro interpretaron la oración del Shema Israel y todos los asistentes les acompañaron cantando en pie, muchos de ellos entre lágrimas. La celebración finalizó con el canto y una oración a la memoria de las víctimas del Holocausto por un prestigioso coro de judíos. Cada día son numerosas las muestras de afecto y apoyo que el camino neocatecumenal recibe por esta iniciativa en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos en las que se viene celebrando, como Boston o Chicago. Muchas de ellas provienen de rabinos y judíos que ven cómo ha dado comienzo un apoyo importante y un paso más en las relaciones entre el pueblo judío y la Iglesia Católica. Pues que se vayan preparando, porque en poco tiempo verán cómo la sede del Vaticano se trasladará a la capital de Israel. Bueno, a la capital que es Tel Aviv oficialmente, pero ya sabéis que para todos mentalmente sigue siendo Jerusalén, ¿no? Pues que se vayan preparando porque los están trabajando a la perfección. ¿Y recordáis la polémica que hubo con la propaganda que hizo Benetton del Papa besándose con... Vale, pues bien, sabéis que eso entró en litigio y al final han ganado, ¿quién? Pues lógicamente la Santa Sede, a tal punto que ahora Benetton hace un comunicado y nos dice: el grupo Benetton reconoce, por tanto, que la imagen del Papa ha de ser respetada. Como también dicen más abajo, la de cualquier otra persona. Pero fijaos como nadie más entró en polémica, pero sí se entró en la polémica precisamente porque aparecía el Papa en la foto. Si la imagen del Papa ha de ser así de respetada, que está muy bien respetar a todo el mundo, por supuesto, quiere decir que esto tendrá algo más que una imagen fotográfica. El respeto deberá llegar también a qué se dice de lo que pueda llegar a representar este personaje, con lo cual, ¿quién va a ser el guapo de aquí poco tiempo que diga que el Papa forma parte de ese tremendo poder que es el anticristo? Pues bien, ya lo veis cómo se está preparando el asunto, y a veces estas cosas nosotros no les damos importancia, todo se está preparando. Y mirad si siguen trabajando, una vez más a nivel de cultura, para empezar a cambiar la mentalidad del pueblo. El Papa pone a María Magdalena como ejemplo del encuentro con Dios tras una vida fácil. ¿Por qué dice esto? Pues mirad, así lo ha indicado el pontífice tras asistir este martes en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano a la presentación de la película María de Nazaret, que muestra la vida de María, pero también se detienen otras dos figuras femeninas, Herodías y María Magdalena, que según ha indicado Benedicto XVI, realizan elecciones profundamente diversas. Mirad cómo empiezan a trabajar con el mundo del cine, a través de películas, que es la forma más amplia de llegar a la población y de introducir mensajes en las personas. Ellos van a seguir trabajando, y ahora, ¿ensalzando a quién? Evidentemente a la Virgen María, que es siempre su leitmotiv, parece, ¿no? Vamos a ver ahora aquí. Benedicto XVI, nuestra debilidad se vuelve en verdadera oración gracias al Espíritu Santo.
Mirad qué dice aquí, la oración en las cartas de San Pablo. Este fue el tema central que Benedicto XVI explicó a los varios miles de peregrinos que participaron de la audiencia de ayer miércoles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Santo Padre también habló de la familia y del trabajo e invitó a evitar que entren en conflicto, de manera que el reposo dominical sirva para reforzar los lazos familiares. Una vez más, van saliendo noticias que parece que no tienen nada que ver, pero el mensaje sigue estando allí, el domingo. Al concluir la audiencia, Benedicto XVI invitó a respetar el descanso dominical y a la familia. El trabajo, dijo, no debería ser un obstáculo para la familia, sino más bien sostenerla y unirla, ayudarla a abrirse a la vida y a entrar en relación con la sociedad y con la Iglesia. Invitó además a respetar el domingo, el Día del Señor y Pascua de la semana, para que sea el día de reposo y ocasión para reforzar los lazos familiares. ¿Podréis vosotros decir que si no guardamos el domingo y nosotros guardamos el sábado, seguiremos bien con todos? No, porque todo se va a basar, toda la sociedad se va a basar precisamente en ese día de descanso, laboralmente, familiarmente, en todos los sentidos. Pues bien, ahí lo tenemos. Y ahora mirad también una vez más cómo se sigue trabajando con lo del atrio de los gentiles. Aquí tenemos otra noticia más al respecto de lo que se ha hecho aquí en Barcelona. Sabéis, han participado muchas personas de distintos lugares y diversas actividades, pero el pensamiento al final viene a ser el mismo, que todos pueden estar unidos. Pues bien, ese es el concepto que todos van a seguir sacando de este famoso atrio de los gentiles. Sabéis que al final ha terminado todo en el templo de la Sagrada Familia, con un canto tremendo de un montón de coros, que dice que fue realmente impresionante, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, ante las maravillas que ofrece la Iglesia Católica en música, en arte, etcétera, etcétera, así están consiguiendo unificar todos los criterios de la población. Y ahora ya vamos a entrar en crisis. Un repaso rápido a todas las noticias que tanto nos gustan de crisis. Bueno, les gustarán a otros, porque la verdad es que hacen poca gracia. Mirad este artículo. Un estudio desvela que España es el país con más políticos por habitante de Europa. Tenemos 440.568 políticos empleados en la administración pública, casi el doble del segundo, que es Italia, y 300.000 más que Alemania. Bueno, pues ahora que las cosas van mal, ahora nos alarmamos por esto. Pero claro, esto no es de ahora, y ahora se empiezan a recortar. ¿Cuánta gente que está en estas estructuras, ¿no? Pues claro, con estas perspectivas, lógicamente vamos a entender que habrá más recortes, por supuesto, y más gente que se va a quejar de ir a parar al paro. El Nobel de Economía Krugman vaticina la salida de Grecia del euro y un corralito en España. ¿Sabéis lo que le sucedió a Argentina, no? Pues se teme, según este economista, que en España pase exactamente lo mismo. Ya sabéis que salió alguien del gobierno español diciendo no, esto es una... bueno, no dijo una tontería, pero casi. La verdad es que todo sirve para que cada vez haya más inestabilidad y ya nadie se fíe de nada en Europa, y menos de España, por supuesto. Grecia celebrará nuevas elecciones tras el fracaso en las negociaciones de los partidos. No se entendieron. Por tanto, inestabilidad aún en el país. Por tanto, esto repercute en las bolsas, en todas partes, por supuesto. Y así vamos complicando las cosas. El gobierno catalán recorta otros 1.500 millones con nuevas tasas, más despidos y privatizaciones. Claro, la cosa sigue de crisis, pues hay que recortar más. Desde Europa se exige, desde España se exige, pues hay que ponerse en sintonía con lo que dicen otros señores. No queda otra. Y mientras el recortado lo va a pasar mal, por supuesto, y ese es el pueblo. Crisis griega y recesión provocan derrumbe de 26 bancos italianos. Pronto está dicho, ¿eh? Los bancos italianos tienen ahora la calificación más baja de los países europeos, señala Moody's. Y mientras, se rompe la tradicional unión con el Estado. Noruega deja de financiar a la Iglesia. Pero atención, no es la Iglesia católica, es la Iglesia luterana, porque allí la mayoritaria era la Iglesia luterana. ¿Pero qué está sucediendo también allí? Pues que cada vez hay
menos porcentaje de creyentes. Si vemos aquí, dice, los últimos estudios realizados estiman que solo un 2% de los noruegos asisten a oficios religiosos y que un 72% ni siquiera cree en un Dios personal. Esta es la sociedad del norte, la que ya cada vez se está extendiendo más, ¿no? Pero esto, ¿a quién va a beneficiar? Evidentemente a los luteranos, ¿no? Los va a debilitar. Si debilita a los luteranos, alguien podrá entrar con mayor fuerza allí. Y ya sabéis quién va a ser, ¿no? Por supuesto. La prima de riesgo española se queda en 482 puntos básicos tras superar los 500. Ya veis, hemos ido, bueno, en el porcentaje para entrar casi en que se tenga que ayudar desde una intervención exterior a España, ¿no? Aunque dicen que no, aquí no pasará. Bueno. Alarma en Grecia ante la retirada masiva de millones de euros del banco por la inestabilidad política. Ya ves, la gente tiene miedo, ¿qué hace? Retirar sus ahorros de allí. Los bancos tienen suficiente dinero para que la gente que quiere retirar lo que ha puesto allí se le pueda devolver. Pues no. Entonces, bueno, ya veis, la policía tiene que montar guardias por allí y prepararse para cargas y lo que haga falta, porque la cosa se está poniendo muy fea. Imaginaos si esto también sucede aquí. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues bien, la situación no está nada fácil, ¿no? El estancamiento del consumo y el retroceso de la inversión devuelven España, ¿a dónde? A la recesión, por supuesto, de mal en peor. La agencia Moody's pone la nota de Cataluña y Murcia en el nivel de bono basura. Vamos de mal en peor, por supuesto. Hoy además ha salido la noticia de que la Comunidad de Madrid, que parecía que también estaba bastante saneada, han encontrado que nada de nada. La cosa se ha complicado. Incluso Telemadrid, una tele autonómica, está teniendo problemas para poder seguir adelante. Pues bien, ya veremos cómo va terminando todo. Fitch rebaja la nota de Grecia por su riesgo de salir de la eurozona. Todo cada vez complicado más. Moody's rebaja entre 1 y 3 escalones las notas de 16 entidades financieras españolas. Incluso bancos que parecían muy saneados. Pues no, todo va para abajo. Y también en Cataluña, relacionado con Cataluña, el Financial Times avala el concierto económico para Cataluña. Un artículo del diario defiende el concierto y una mayor descentralización como parte de la solución de los problemas en España. ¿A qué se refiere? Pues ya sabéis, el País Vasco tiene un concierto económico con España sobre asuntos de yo te doy el dinero que recaudo, tú me devuelves tanto, etcétera. Pues en el País Vasco funcionan un poco distinto. Y allí van mejor que en Cataluña. Entonces Cataluña reclama pues que haya lo mismo aquí, pero aquí parece ser, ya dicen los políticos, que eso no se quiere conceder. Por tanto hay más tensión, se pide que se devuelva dinero a Cataluña de lo que han dado y España pues va alargando las cosas, con lo cual se crea una situación aún peor en Cataluña, por supuesto. ¿Y esto en qué va a repercutir? Pues lógicamente en que la gente cada vez más quiera el qué. La independencia, por supuesto. Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat. Cataluña se juega la Generalitat, o sea, el gobierno catalán. Claro, esto es muy fuerte. Son sus palabras. Dice que en unos 4 días esto, ¡pam!, puede llegar a pasar, si nos quedamos sin Generalitat. Bueno, todo se está alarmando, ¿verdad? Francesc Homs, del gobierno también, dice, si este 2012 no logramos el objetivo del pacto fiscal, no habrá más remedio que convocar elecciones. Esto será ingobernable, Cataluña se hunde, entonces algo habrá que hacer. Pues bien, después de ver esta crisis inestable económica, veamos ahora también el otro tipo de crisis que está haciendo ya tanto impacto por todas partes y que puede desembocar en una crisis aún más potente en todos los lugares. Damasco pierde la guerra mediática con Occidente. Al-Assad dice, Siria publicará una lista de mercenarios extranjeros capturados en el país. Ellos reconocen que a nivel de propaganda, Occidente está ganando su partida mediática, porque los están pintando a ellos como los malos malísimos. Pero, curiosamente, ellos ahora, para intentar equilibrar un poco esa balanza, van a demostrar que allí están luchando muchos mercenarios sufragados por potencias extranjeras
y que dicen que también son de países árabes, musulmanes, más cercanos a Al-Qaeda, dicen, de que son los que están interviniendo en ese país para crear el caos. Ya veis cómo está la situación, pero lo que sí está claro es que allí hay más intereses de lo que los medios de comunicación normalmente van diciendo, ¿no? Y más situaciones de inestabilidad en Oriente Medio. Por primera vez, Israel confirma por escrito opción de Estado palestino. ¿Recordáis que alguien dijo que hacían falta dos estados, el israelí y el palestino? ¿No recordáis una voz del Vaticano hablando de eso? Sí. Pues ahora ya es directamente Israel quien dice que esta opción pues puede ser. ¿Quién está por detrás moviendo los hilos? ¿Quién estará? Según un embajador israelí, Estados Unidos ya tiene planificado el posible ataque militar a Irán. Ya está todo preparado para el uso de la fuerza militar. Si no hay solución diplomática, habrá opción militar. No solo está disponible, sino que está preparada. La planificación necesaria ya se ha hecho para garantizar que estamos preparados, agregó. Todo está a punto, ¿eh? Hemos ido viendo en las conferencias cómo los ejércitos se iban moviendo hacia esa zona. Netanyahu acusa a Irán de intentar ganar tiempo en negociaciones nucleares. Todo se va alargando, se va prolongando. Dicen que esto es jugar un poco para que ellos puedan conseguir su armamento nuclear mientras va pasando el tiempo. Pues claro, ellos no quieren que esto suceda, al menos así lo expresan. Por tanto, ya se requiere una intervención. Mateo 24:6 nos hablaba de guerras y rumores de guerras. Pues bien, veamos también si no hay guerras. La lucha por el petróleo aviva la guerra entre Sudán y Sudán del Sur. Y recordáis que la Iglesia Católica estaba junto a todo esto, ¿verdad? Pues bien, una vez más, por el petróleo se mueven todos los intereses. Alguien saca rédito de eso y no son solo compañías privadas. También hay un lugar en Roma, pequeño estado ahí dentro, que saca sus beneficios con todo esto. The Times advierte de un posible enfrentamiento militar por Gibraltar. ¿De qué países está hablando? De España y Reino Unido. El Telegraph ridiculiza al gobierno español y advierte que el próximo año seguirá lanzando juguetes desde su cochecito en la conmemoración del tercer centenario del Tratado de Utrecht. Ya sabéis que la reina Sofía no ha querido viajar a encontrarse con Isabel II de Inglaterra en el 60 aniversario de su coronación. Hay una tensión muy fuerte por asuntos pesqueros y demás. Pues bien, ¿hasta qué punto de tensión se llega de que ellos ya empiezan a decir que podría llegar a haber hasta enfrentamiento militar? Los pesqueros españoles están siendo llevados o protegidos por la Guardia Civil Marítima. Ellos dicen, entonces nosotros enviaremos fragatas también o barcos de guerra para proteger a los nuestros. Y así estamos. Gibraltar, ese peñón, esa pequeña parte en el punto más sur de España, que toca prácticamente a 13 kilómetros de la costa con Marruecos, lugar estratégico, y que fue regalado en esos años atrás, por esas tonterías que hacían reyes y demás, a cambio de esto te doy lo otro, pues le dieron Gibraltar a Reino Unido. Pero claro, Reino Unido, que no lo ha hecho nada mal, ha hecho que los ciudadanos de Gibraltar no estén tan mal. Y ellos no quieren ser de España, porque tienen muchos beneficios de este modo, están mucho mejor. Pero España, claro, eso no le hace mucha gracia. Pero bien, ¿no tiene España también afincamientos de ciudades en Marruecos? ¿No tiene también las Islas Canarias mucho más lejos? Fijaos como siempre, en verdad, la política es un asco, te lo mires como te lo mires. Pero bien, todo es base de conflictos por intereses. Una vez más, estemos atentos a lo que pueda pasar. Y terremotos, Mateo 24:7. No sé si veis aquí un mapa. Haití, República Dominicana. Centrémonos en Haití. Recordáis que hubo un famoso terremoto, ¿no? Que se hicieron hasta canciones con Shakira y demás cantantes y futbolistas y todos puestos allí pidiendo dinero, ayuda a Haití, que había que levantar a Haití, Haití no está viendo un duro, ¿no? Pues mirad ese curioso terremoto que hubo en esa sección de esa isla, porque solo afectó a una parte, Haití.
Haití vuelve sus ojos a la riqueza mineral. Doy las gracias a la persona que precisamente me llamó desde Santo Domingo, diciendo que mientras iba en el coche había oído esta noticia, pude buscar los datos y efectivamente lo encontré. Resulta que en Haití se ha encontrado un filón impresionante de oro, plata y cobre, impresionante, que llega hasta Santo Domingo también. En Santo Domingo ya han empezado extracción, pero ¿sabéis lo curioso de esto? Es que no había nadie que dicen que se atreviera a negociar con el gobierno de Haití para poder extraer todo lo que ellos querían de minerales, porque eran sitios o son lugares de gobiernos corruptos. ¿Sabéis? La compañía importante canadiense que está intentando ya la extracción de todo estos componentes, dicen que gracias a que hubo el terremoto, él se dio cuenta, ese señor, de que era el momento oportuno para adquirir esos lugares, porque estaría mejor de precio que nunca. Bueno, pues claro, ahora se dice que como toda esa riqueza llegue al pueblo de Haití, los pobres que pasan con un puñadito de dinero para sobrevivir como pueden, quien tiene dinero, pues podrían llegar a ser millonarios todos, porque la población no es tan grande. Pero, ¿de verdad creéis que la población va a estar nadando en abundancia? ¿Lo habéis visto en algún país que tiene grandes recursos, que la población esté nadando en abundancia? Qué difícil, ¿eh? Solo hay unos pocos que se llevan las ganancias. Pues bien, no sé, aún nos podemos seguir preguntando qué casualidad de ese terremoto, ¿eh? Con esa magnitud, con esos soldados norteamericanos que entraron enseguida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues estemos atentos a todo cómo va evolucionando, pero ya veis que siempre hay oscuros intereses en muchos lugares por detrás. Aquí tenéis dos artículos hablando con detalles de todo esto. Vale la pena que los podáis leer en vuestras casas. No solo había petróleo y gas, había mucho más. Y ahora hablemos sobre muertes de animales. Una vez más el texto de Oseas 4:3. Su cumplimiento. Encuentran más de 2.000 aves muertas a lo largo de 6 kilómetros de playas chilenas. Hoy en televisión ya hablaban de más de 4.000 y pico. Se dice de que la temperatura del agua ha subido, que quizás esta sea la circunstancia de que estos animales se mueran y que los pelícanos especialmente, que consumen cierto tipo de pescado, hace que cuando la temperatura sube los peces se vayan mar adentro, los pelícanos no llegan hasta allí y terminan como terminan, etcétera, etcétera. Van intentando dar todas las explicaciones que pueden, pero los hechos están ahí, siguen muriendo. Y ahora un salto, hablemos de homosexualidad. Romney rechaza matrimonios gays. Asesores del aspirante republicano creen que la posición del gobierno de Obama los beneficiará. ¿Qué posición del gobierno de Obama? ¿Quién es Romney? Ya hemos hablado de él. El señor mormón que se va a presentar para ser el presidente de Estados Unidos como contrincante de Obama. Él mantiene la postura tradicional de la moral religiosa, no a los matrimonios gays. Pero Obama, sabéis que esta semana ha hecho algo interesante, y es posicionarse a favor de los matrimonios gays. La revista Newsweek califica a Obama de presidente gay. Ya veis, con el aro solar que le han puesto aquí, con los colores del arco iris más o menos, de los colores gays, en este caso. La revista Newsweek le dedica a Obama una polémica portada, el primer presidente gay. Claro, eso se puede interpretar de varias formas, ¿no? A menos de dos. Pero una vez más esto va a condicionar, evidentemente, que haya una población que quiera volver a la moral, y algo va a suceder en Estados Unidos. Estemos atentos también. Recordemos que el Vaticano, la moral va a ser su punto básico para coger poderes. Y ahora hablemos de rituales satánicos. Seguramente veis este muñequito aquí dorado, y diréis, ¿qué pinta este muñequito aquí con estos tipos de rasgos un poco orientales, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sabéis qué es esto? Pues ahora lo entenderéis.
Contrabandista es arrestado con cadáveres de bebés bañados en oro. Diréis, bueno, pero esto no es un bebé, lo que hemos visto antes es un muñequito, ¿sí? Pero ¿sabéis por qué? Un hombre británico fue detenido con una maleta llena de bebés muertos bañados en oro, que se cree son utilizados en algunos rituales de magia negra en Tailandia. Y aquí explica lo que hacen con todo esto. Los cuerpos son de niños de entre 2 y 7 meses, algunos fueron hallados con una cobertura de oro. En Tailandia hay un ritual macabro conocido como Kuman Tong, donde los bebés muertos se extirpan quirúrgicamente desde el vientre de su madre y son sometidos a un ritual ceremonial. En lugar de enterrarlos, los bebés se tuestan en seco y son barnizados con una laca antes de ponerles una cobertura de oro. Y aún nos preguntamos por qué Dios destruyó a esos pueblos cananitas de la antigüedad. Ellos participaban de todas estas cosas. Es satanismo en su estado máximo. Pues bien, ahora comprenderéis por qué Dios era necesario que hiciese justicia y tampoco va a tardar mucho en hacerla ahora, cuando vemos este tipo de imágenes. Y ahora hablemos de la masonería, hablando de cosas satánicas y apuestos. Google es masón, salió este artículo en el periódico de La Vanguardia. El principal buscador de la red comparte símbolos con la organización iniciática. También Apple Store usa un isotipo muy parecido al de la discreta institución. Sabéis que Google lleva esta G como símbolo, que es prácticamente igual que la G que aparece dentro del compás y la escuadra. Aquí tenéis a la izquierda un libro, La masonería, símbolos y ritos. Ya veis que hay unos símbolos que ya nos suenan bastante. Y en este artículo lo que se hace es determinar si verdaderamente las personas que han hecho esto están puestas en la masonería o no. Nos da un poco de historia al respecto, de dónde surge todo el asunto de la masonería, la especulativa, etcétera, etcétera. Pero también nos habla de cómo los señores que han hecho los dos grandes negocios de los que hemos visto están vinculados, mirad con quién. El camino hacia la sabiduría del hombre, ir puliendo la piedra del conocimiento, es lo que busca la masonería y lo que seguramente querían conseguir en 1997 Larry Page y Sergey Brin con su tesis doctoral en la Universidad de Stanford, un estudio para mejorar las búsquedas en Internet que acabó convirtiéndose en lo que hoy conocemos como Google. La madre de Page es de religión judía y por lo tanto el empresario conocía consciente o inconscientemente algunos símbolos fundamentales de la masonería, como las columnas J y B, que dan la bienvenida al templo masónico y que separan el mundo profano del mundo sagrado. Representan en realidad las iniciales de Jaquín y Boaz, tal como aparecían en el templo de Salomón, auténtico santuario para el pueblo de Israel, y del cual la masonería ha extraído toda su simbología y dicen que provienen desde allí. Larry Page, sin embargo, recibió una formación académica laica estudiando en una escuela del método Montessori. ¿Os suena el método Montessori? En Girona tenemos una escuela Montessori. Sin querer forzar las analogías, tampoco es difícil encontrar vínculos entre la delineación de una escala de periodos sensibles de desarrollo en los que se basa el citado método educativo y los grados de aprendiz, cuerpo, compañero, alma, y maestro, espíritu, por los que pasa el masón en su proceso de trabajo interior. Y los niños son educados así, en la escuela Montessori. Su socio, el ruso Sergey Brin, también es de origen judío y también estudió en una escuela que practicaba la filosofía de Montessori. Que se juntaran solo era cuestión de tiempo. Pero vayamos a los símbolos. La letra G en masonería es fundamental, representa el gran arquitecto del universo. De esto ya habíamos hablado, ¿verdad? Que no se refiere a un dios concreto. La masonería dogmática, de origen francés, reconoce la libertad religiosa de todos sus miembros, sino la orden que rige la vida y sus principales elementos. Que Google haya optado por la G como su imagen y emblema puede ser una casualidad, sin duda, pero no es la única. El caso de Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, aún es más sorprendente. Parece obvio que el icono de una carta está más que justificado, y es lógico para un sistema de este tipo. Pero fijémonos en los mandiles masónicos, utilizados por los miembros de las logias para realizar el trabajo, entre comillas. Es una especie de delantal prácticamente idéntico a la imagen que reconocemos cuando entramos en nuestra cuenta de email. Aquí los tenéis, solo en una parte, ¿no? Los típicos simbolitos.
Todos cuando vimos enseguida el email famoso que ellos mueven con este aparente forma de sobre, con una M en rojo, sobre un fondo blanco, dijimos, ostras, si es igual prácticamente que los mandiles masónicos. Y con la G de Google pasaba lo mismo. Si recordáis la G no solo quiere decir el gran arquitecto del universo. La G también es en lo que está basada la masonería y mucha parte del esoterismo. Es el que geometría. La geometría desprende símbolos universales, etcétera, etcétera. Pero además la G también es de gematría, donde las letras simbolizan números. Algunas personas lo llaman numerología también. Todo forma parte de los mismos conceptos que ya Dios utilizaba y que Satanás plagió y lo puso hacia su vertiente, como era de esperar una vez más, ¿no? Pero bien, todas estas cosas son lo que ellos utilizan, y ya veis que son compañías que están prácticamente en lo más alto del mundo y controlando muchas cosas, ¿no? O dominando muchas cosas. Y hablemos del chip. A algunos les ha sorprendido esto, la receta del futuro. Los médicos de San Martín de la Vega ya informan telemáticamente de todos los fármacos que prescriben. Solo con su tarjeta sanitaria, los usuarios acuden a la farmacia y pueden recoger sus tratamientos sin ir al centro de salud. Se presenta la tarjeta y ya, ¡pam!, ya saben lo que te tienen que dar. Bueno, en Cataluña esto ya funciona, la receta electrónica que se dice. Pero ya veis que cada vez más todo va determinando lo mismo. Si tienes cierta cosa, puedes extraer, si no, no. Sí, hace gracia que este chico o esta persona lleve también la G puesta en el jersey, ¿no? Pues bien, ¿qué está sucediendo? Pues que ya nos estamos dando cuenta que para poder participar de cosas de compra, venta, de recibir, en este caso, gracias al Estado, etcétera, etcétera, tenemos la seguridad social, sí, si no la pagas sí que la tienes. Pues bien, el caso es que todo nos está llevando a que vamos a depender de algo para que, estando en el sistema, nosotros podamos recibir las cosas, si no, no. Y nos vamos ya mentalizando de que tarde o temprano el chip nos va a caer encima. Y ahora hablemos de salud ya para concluir el tema de esta tarde, la primera parte de él. El zumo de granada, el estimulante sexual con efecto Viagra. Tomar un vaso de esta fruta aumenta la testosterona, la hormona que regula el deseo sexual, según un estudio de la Universidad de Queen Margaret de Edimburgo. Sí, es curioso, ¿verdad? Pues dicen de que es la clara competidora de la Viagra. Y hay algo más, para la gente que se dedica también a musculación y demás, ¿qué hace aumentar la masa muscular? Testosterona. ¿Sabéis? Voy a decir algo que espero que nadie se escandalice por ello, pero que son estudios. Si una persona está haciendo, por ejemplo, un ejercicio de pesas, está comprobado que si esa persona al mismo tiempo hiciese el amor, está segregando mucha testosterona, el crecimiento muscular sería mucho más amplio. Como eso es muy difícil, bueno, no sé si os digo probadlo, cada uno que haga lo que quiera, entrenar con mucho peso y en ciertos momentos pues no va a ser nada fácil, ¿no? Pero bien, todo esto evidentemente nos ayuda a comprender que en la naturaleza hay recursos para muchas cosas que nosotros hemos dejado totalmente de lado y que quizás no haría falta tomar tantas historias de fármacos cuando la naturaleza misma nos da grandes cosas provistas por Dios. De paso, si alguien está interesado en el asunto sexual, he de decirle que si tiene problemas, etcétera, etcétera, y no rinde como debería rendir, o tiene problemas incluso de erección, hagan abdominales inferiores, los que son de levantar pierna, porque ellos ayudan a prolongar la vida sexual. Y eso es de una forma sana, va bien para intestinos, etcétera, etcétera, pero también incluso para esto. Pues bien, como ya os he soltado el rollo de las pesas para variar, mirad también qué va saliendo ahora. Prueban con éxito la primera terapia génica contra el envejecimiento.
El tratamiento actúa directamente sobre los genes y prolonga los años de vida saludables. Ahora ya se quiere trabajar en los genes para que nosotros podamos vivir más y mejor. Se han hecho estudios ya con, como siempre, las ratitas, y lo que se está intentando es sobre todo prolongar la vida. Mirad cómo el hombre lucha para conseguir la inmortalidad como sea. Evidentemente, ya sabéis que cuando se van haciendo años, una persona llega incluso a querer morirse, si está enferma, está mal, porque se ve inútil, se ve que no puede. Pero imaginaos si, además de ir progresando en años, uno no envejece, sino que además incluso tiene salud igual. Pues para eso se está trabajando desde hace años. El hombre quiere ser inmortal y estar bien siempre. ¿Lo va a conseguir estando aquí en la tierra, en este estado de cosas, en este orden de cosas? No. Pero esto nos muestra cómo estamos hechos para no morir. Nos rebelamos ante la muerte, pero el pecado ha truncado ese propósito puesto en nosotros. Pero el hombre aún tiene ganas de ser inmortal y estar bien. Pero claro, lo buscamos de un modo que no es precisamente el modo de Dios. Solo con Dios vamos a conseguir tener la vida eterna, aunque ahora muramos. La felicidad, el bienestar, todo después nos lo va a dar Dios. Para eso ya falta poco. Las profecías de los cuales estamos haciendo repaso cada semana nos van mostrando cómo el momento del retorno de Cristo se acerca. Nosotros busquemos a Dios y las demás cosas nos serán añadidas en su momento. Y ahora algo bastante triste y que cada vez más es evidente por todas partes. 1 de cada 4 niños españoles de 3 a 5 años tiene exceso de peso. Esto es lo que antes, ahora se llama sobrepeso, obesidad. Antes la gente éramos más brutos hablando, decíamos, está gordo, ¿vale? Bueno, es lo mismo, están gordos. ¿Por qué? Porque comen fatal. Comen fatal. ¿Y se mueven? No, cada vez menos, cada vez más ordenador, más tele, pero eso de jugar, ir a correr, hacer las actividades de subirse a un árbol, de tirarse una piedra incluso, cualquier cosa, la gente se movía, los niños se movían, cada vez eso va a menos. No estoy diciendo que los niños empiecen a tirarse piedras, pero que eran juegos de niños, de moverse, de correr, de saltar. Pues bien, así está el panorama. Satanás sabe que si los niños suben así, tendrán atrofias, tendrán debilidades, no solo físicas, sino mentales, por tanto también espirituales. Y los niños estarán lejos de Dios, en verdad. Satanás no es tonto. Nosotros, gracias a que sabemos lo que Dios legó a la Iglesia Adventista a través del espíritu de profecía de Helen White y la Reforma Pro Salud, en todas las visiones que tuvo al respecto, podemos saber lo que debemos hacer. Y ya el pueblo de Dios debería ser un pueblo más sano y más bonito, entendedme la expresión bonito en el sentido de físicamente atrayente. ¿Por qué? ¿Para ser más chulos, más bonitos que nadie y ya está? No, sino porque verdaderamente debería de notarse la salud en todos nosotros. Y nuestras mentes estarían mucho mejor y por tanto nuestra espiritualidad crecería. Eso quiere decir que pongámonos las pilas y eduquemos a nuestros hijos y a nuestros mayores y a nosotros mismos para hacer lo correcto, porque así entenderemos mucho mejor las cosas de Dios y nos prepararemos mejor para todo lo que viene. Y con esto me sirve para enlazaros la última de las noticias de hoy. Estad atentos, porque a veces no todo lo que aparece como estudios realmente es lo que nos muestran. Concluyen que tomar café diariamente no perjudica la salud. Pues hala, tomar café todos, ¿sí? Según estos estudios, dicen, son de estudios del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, dicen que 3 tazas de café diarias podrían reducir el riesgo de muerte un 10%, son cautos y no afirman que tomar café haga que la gente viva más tiempo, menos mal. Las pruebas se han hecho, dicen que reduce el riesgo cardíaco, respiratorio, de ataque cerebral. El resultado fue igual con café, con cafeína o con descafeinado.
Pero lo curioso, mirad también esto que nos pone aquí. Según estudios previos, una taza de café contiene 75 miligramos de cafeína. La tolerancia del organismo se sitúa en torno a 300 miligramos al día, entre 3 y 4 tazas. Más de 200 miligramos diarios pueden producir nerviosismo, angustia y fatiga en personas sensibles, y 1000 miligramos zumbidos de oídos, delirio, destellos de luz y taquicardia. Yo no sé cuántas personas habéis conocido que solo se tomen un café al día o dos. Normalmente el que empieza a consumir café va consumiendo cada vez más. Pero ¿es cierto que solo si se toman esas medidas el cuerpo lo tolera y no pasa absolutamente nada? Y además es tan beneficioso. Gracias a Dios, tenemos a la profetisa del Señor, Ellen White, que en esos años de 1800 y algo de principios de 1900, también escribió sobre el té y el café. Y vamos a ver, aquí la tenéis en el centro de la imagen, es una instantánea, una fotografía de 1906, hablando en el sanatorio de Loma Linda, lo que actualmente es una universidad adventista, un hospital adventista. Pues bien, allí, ella que hablaba, ya veis, ante miles de personas, sin micrófono ni nada, una potencia impresionante de voz, y en espacios incluso al aire libre. A ver quién tiene esa capacidad. Pues mirad qué llegó a escribir al respecto. Lo que os voy a mostrar ahora son unas páginas, también una vez más extraídas de consejos sobre el régimen alimenticio. No puedo dejar de deciros que consigáis este libro porque no tiene desperdicio. Y mirad cómo en distintas notas ella va escribiendo sobre el té y el café. El régimen de alimentación y las bebidas estimulantes de estos días no conducen al mejor estado de salud. El té, el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen veneno. No solamente son innecesarios, sino perjudiciales, y deben ser descartados si hemos de agregar al conocimiento temperancia. ¿Sabéis? En otros artículos decían que el café ayuda a tener unas reacciones más hábiles, incluso creativas, si se toma que si no se toma, según estudios que han hecho. Entonces la gente, cuando lee estos estudios, dice, pues hay que tomar café. ¿Seremos sensacionales? Veremos luego el porqué de estas cosas. Esto no nos lo dice la ciencia, nos lo dice una profetisa de Dios. El té es venenoso para el organismo. Los cristianos deben abandonarlo. La influencia del café es hasta cierto punto la misma que la del té, pero su efecto sobre el organismo es aún peor. Es peor el café que el té. Es excitante, y en la medida en que lo eleve a uno encima de lo normal, lo dejará finalmente agotado y postrado por debajo de lo normal. Hay lo que se dice un subidón, pero luego del subidón siempre hay el bajón. A los que beben té y café los denuncia su rostro. Su piel pierde el color y parece sin vida. No se advierte en el rostro el resplandor de la salud. ¿Os habéis fijado en las personas que toman mucho café? Pues sí. Ahora que ya lo sabéis, fijaos en eso. Enfermedades de todo género y de todo tipo han sido acarreadas a los seres humanos por el uso del té y del café, y de los narcóticos, el opio y el tabaco. Estas complacencias perjudiciales deben ser abandonadas, no solamente una de ellas, sino todas, porque todas son dañinas y ruinosas para las facultades físicas, mentales, y atención, y morales, y deben ser descartadas desde el punto de vista de la salud. En la parte final hablaremos de la conclusión sobre el asunto de la moral al respecto. No bebáis nunca té, café, cerveza, vino o cualquier otra bebida alcohólica. El agua es el mejor líquido posible para limpiar los tejidos. El té, el café y el tabaco, así como las bebidas alcohólicas, constituyen diferentes grados en la escala de los estimulantes artificiales. Estimulan, por supuesto. El efecto del té y del café, como se ha mostrado hasta ahora, tiene la misma tendencia que el del vino y la sidra, el licor y el tabaco. El café comporta una complacencia dañina. Si momentáneamente excita la mente a una acción inusitada, el efecto posterior es agotamiento, postración, parálisis de las facultades mentales, morales
y físicas. La mente se enerva y a menos que por un esfuerzo determinado se venza el hábito, la actividad del cerebro se disminuye en forma permanente. Todos estos productos irritantes de los nervios están agotando las fuerzas vitales. Atención a esto, ¿eh? Están agotando las fuerzas vitales. Y la inestabilidad causada por los nervios destrozados, la impaciencia, la debilidad mental, llegan a ser un elemento de combate que antagoniza con el progreso espiritual. Uno se irrita antes, no es tan paciente, porque ¿qué está haciendo? Se está destrozando el sistema nervioso. Por tanto, espiritualmente va a progresar. No, porque su carácter no puede progresar así, es imposible, no lo ayuda en nada. ¿No debieran, pues, los que defienden la temperancia y la reforma estar alerta para contrarrestar los males de estas bebidas perjudiciales? En algunos casos, es tan difícil quebrantar el hábito de beber té y café como para el alcohólico terminar con el uso del alcohol. Y tanto. Lo sé muy bien que cuando le dices a las personas dejad de tomar café, se ven y se las desean para poder dejarlo. El dinero gastado en té y café está más que malgastado. Estos solo perjudican al que los usa, y esto en forma continua. Los que emplean té, café, opio y alcohol pueden a veces vivir hasta una edad avanzada. ¿Veis? También se puede vivir hasta una edad avanzada. Pero este hecho no es ningún argumento en favor del uso de estos estimulantes. Lo que estas personas debían haber realizado, pero dejaron de lograrlo debido a su hábito intemperante, solo lo revelará el gran día de Dios, porque habrán perdido facultades. Y Dios va a pasar factura. Y Dios mostrará las cosas. Los que recurren al té y al café como un estímulo para el trabajo, sentirán los malos efectos de esta conducta en forma de nervios alterados y falta de dominio propio. ¿Sabéis los estudiantes, no? Les ponen tanto para estudiar, tienen que superar tantas pruebas que tienen que pasarse horas sin dormir por la noche, ¿qué hacen? Tirar de café. Los nervios cansados necesitan reposo y quietud. La naturaleza necesita tiempo para recuperar sus energías agotadas. Pero si sus fuerzas son aguijoneadas por el uso de estimulantes, existe siempre que se repite este proceso una disminución de la verdadera fuerza. Se va mermando la fuerza. Pero diréis, bueno, ¿pero cómo es? Porque hay gente que toma algo con cafeína y luego va al gimnasio y tiran como animales. Sí, momentáneamente, pero a la larga irán mucho a menos. Y veremos por qué también sucede todo esto. Por un tiempo puede realizarse más bajo el estímulo antinatural, pero gradualmente se va haciendo más difícil despertar las energías hasta el punto deseado, y por fin la naturaleza exhausta ya no puede responder. Cuando hay nervios hay que tranquilizarlos, y eso se hace con descanso, con aire, con sueño. Si nosotros lo sustituimos por todo lo contrario, pues lo tenemos mal, ¿eh? El hábito de beber té y café es un mal mayor que el que a menudo se sospecha. Muchos que se han acostumbrado al uso de bebidas estimulantes sufren dolor de cabeza y postración, y pierden mucho tiempo por enfermedad. Imaginan que no pueden vivir sin el estímulo e ignoran sus efectos sobre la salud. Lo que los hace más peligrosos es que sus malos efectos son a menudo atribuidos a otras causas. ¿Cuántas personas se levantan por la mañana y dicen, es que si no bebo café no tiro? No puedo, es que me duermo, no aguanto, no puedo con toda la actividad de la mañana. ¿Y lo que hacen? Pues nada, tomarse café. Pues lo que están haciendo, ya veis todo lo que llega a implicar. Se están destrozando literalmente. Consiguen un efecto rápido, pero se van mermando a la larga. Y encima se desquician. Por el uso de estimulantes, todo el organismo sufre. Los nervios se desequilibran. El hígado desarrolla una acción mórbida. Quedan afectadas la calidad y la circulación de la sangre, y la piel se hace inactiva y se vuelve pálida. También la mente se perjudica. La influencia inmediata de estos estimulantes es excitar el cerebro hasta una actividad indebida,
solo para dejarlo más débil y menos capaz de esfuerzo. El efecto posterior es la postración, no solo mental y física, sino también moral. Antes de avanzar, vale la pena comentar de que ahora están de moda las bebidas energéticas, que contienen guaraná, entre otras cosas, y les ponen también teína, cafeína y todo lo que queráis y más. Todas estas bebidas van muy bien porque dan una explosión tremenda, pero todo esto contribuye aún más a irse de cabeza para abajo, en todos los sentidos. Pero ya veis que ahora estamos ya entrando en el punto de cómo nos afecta eso moralmente. Como resultado vemos a hombres y mujeres nerviosos, de juicio inseguro y mente desequilibrada. A menudo manifiestan un espíritu apresurado, impaciente, acusador. Ven las faltas de los demás como a través de un vidrio de aumento y son completamente incapaces de discernir sus propios defectos. Puedo dar fe de que esto es verdad. Con las personas que he convivido, que han tomado café por todas partes, puedo decir que esto es un traje a medida de una foto real. Cuando estas personas que usan té y café se reúnen para pasar momentos de recreación social, los efectos de su hábito pernicioso son manifiestos. Todos participan libremente de las bebidas favoritas, y a medida que se siente la influencia estimulante, sus lenguas se sueltan y comienzan con la malvada tarea de hablar contra los demás. Sus palabras no son pocas o bien escogidas. Los bocados selectos de la chismografía empiezan a circular, y demasiado a menudo también circula el veneno del escándalo. Estos chismosos desconsiderados olvidan que tienen un testigo. El vigilante, en mayúscula, invisible, está escribiendo sus palabras en los libros del cielo. Todas estas críticas duras, estos informes exagerados, estos sentimientos de envidia, expresados bajo la excitación de la taza de té, son registrados por Jesús como si hubieran sido dirigidos contra él mismo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estamos ya sufriendo a causa de los malos hábitos de nuestros padres, y sin embargo, ¿cuántas personas siguen una conducta aún peor que la de ellos? Los niños ven a los padres que hacen esto. Los niños ya evidentemente sufren la carga de lo que han hecho los padres, pero es que los niños crecen y no van a mejorar, sino que aún empeorarán la situación. El opio, el té, el café, el tabaco y las bebidas alcohólicas están agotando rápidamente la chispa de vitalidad que todavía queda en la raza humana, con la cual Adán fue dotado en una cantidad muy superior a nosotros, y por eso aún estamos vivos, porque si no, ni hubiésemos salido ya, se hubiese extinguido la raza humana, y nosotros nos estamos encargando de que esa chispa de vitalidad se vaya a la porra. Cada año se toman millones de litros de bebidas alcohólicas y millones de pesos o dólares o euros se invierten en tabaco. Y los esclavos del apetito, en tanto que gastan constantemente lo que ganan en la complacencia sensual, despojan a sus hijos de alimento, vestido y de las ventajas de la educación. La sociedad nunca podrá estar en su debido estado mientras predominen estos males. Está hablando de su época, que no todo el mundo iba sobrado de dinero, Se gastaba más en estas cosas que en educar a los hijos, darles de comer, etcétera, por el vicio. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Estamos llegando a esos niveles de crisis en los cuales las personas van cortas de dinero. ¿Los veis que dejen de fumar, que dejen de tomar café, de ir al bar, etcétera, etcétera? Yo sigo viendo que van. Al gimnasio no entran, pocos, pero al bar, madre mía. Y luego se quejan que no tienen dinero para cubrir los gastos de su casa, o que no tienen dinero para pagarse un gimnasio. Si hiciesen números, madre mía. Y encima para estropearse de arriba abajo. Usted es sumamente nervioso y excitable, le escribe a una persona. El té ejerce una influencia excitante de los nervios, y el café oscurece el cerebro. Los dos son muy perjudiciales. Debe usted ser cuidadoso con su régimen. Consuma los alimentos más saludables y nutritivos, y consérvese en un estado de calma mental, donde no se excite y se arrebate lleno de pasión. ¿Os imagináis a Jesús así? Excitado, lleno de pasión.
que no? Pues eso es lo que nosotros debemos imitar de Cristo. Y para hacer eso debemos ayudarnos con la alimentación. El té estimula y hasta cierto punto embriaga. Parecida resulta también la acción del café y de muchas otras bebidas populares. El primer efecto es agradable. Se excitan los nervios del estómago y esta excitación se transmite al cerebro, que a su vez acelera la actividad del corazón y da al organismo entero cierta energía pasajera. ¿Entendéis cómo funciona ahora, no? No se hace caso del cansancio, la fuerza parece haber aumentado, la inteligencia se despierta y la imaginación se aviva. Justo lo que decía ese informe que antes os he citado. Produce esos efectos, pero eso es a la corta. En consecuencia, muchos se figuran que el té o el café les hace mucho bien, pero es un error. El té y el café no nutren el organismo. Su efecto se produce antes de la digestión y la asimilación, y lo que parece ser fuerza no es más que excitación nerviosa. Pasada la acción del estimulante, la fuerza artificial declina y deja en su lugar un estado correspondiente de languidez y debilidad. Por eso luego, ¡pam!, se toman otro café y venga. El consumo continuo de estos excitantes de los nervios provoca dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblores y otros muchos males, porque esos excitantes consumen las fuerzas vitales. Lo que decía ese otro informe, si se tomaba con un poco más, ¿no?, de cantidad. Pues bien, es lo que sucede. Pero a la larga, aunque se tome menos, sucede lo mismo. Los nervios cansados necesitan reposo y tranquilidad en vez de estímulo y recargo de trabajo. La naturaleza necesita tiempo para recuperar las agotadas energías. Cuando sus fuerzas son aguijoneadas por el uso de estimulantes, uno puede realizar mayor tarea. Pero cuando el organismo queda debilitado por aquel uso constante, se hace más difícil despertar las energías hasta el punto deseado. Es cada vez más difícil dominar la demanda de estimulantes hasta que la voluntad queda vencida y parece que no hay poder para negarse a satisfacer un deseo tan ardiente y antinatural que pide estimulantes cada vez más fuertes, hasta que la naturaleza exhausta no puede responder a su acción. Llega un momento que ya ni así funcionan. La salud no mejora en ningún sentido por el uso de las cosas que estimulan por un tiempo, pero que después causan una reacción que deja al organismo humano más deprimido que antes. El té y el café estimulan las energías que flaquean por el momento, pero cuando ha pasado su influencia inmediata, sobreviene un estado de depresión. Atención a esto, porque mirad las personas que toman bastante café, son sumamente propensos a las depresiones. Ellen White no iba nada equivocada, para nada. Estas bebidas no tienen en absoluto ningún alimento en sí mismas. La leche y el azúcar que contienen constituyen todo el alimento que proporciona una taza de té o café. Y ahora un apartado muy interesante, la percepción espiritual embotada, obturada, tapada. El té y el café son estimulantes, sus efectos son similares a los del tabaco, pero son de menor grado. Los que utilizan estos venenos lentos, a semejanza del que usa tabaco, piensan que no pueden vivir sin ellos, porque se sienten tan mal cuando no tienen estos ídolos. Los que se complacen en un apetito pervertido, lo hacen con perjuicio de la salud y el intelecto. No pueden apreciar el valor de las cosas espirituales. Sus sensibilidades son embotadas y el pecado no parece muy pecaminoso, y la verdad no se considera de mayor valor que los tesoros terrenales. Todo se vuelve vulgar. El beber té y café es un pecado, una complacencia dañina que, a semejanza de otros males, perjudica el alma. Estos ídolos acariciados crean una excitación, una acción mórbida del sistema nervioso, y después que la influencia momentánea de los estimulantes pasa, se produce una depresión que es tan profunda como elevado fue el estímulo producido. Los que usan tabaco, té y café deben dejar a un lado estos ídolos y poner su costo en la tesorería del Señor. Invertir el dinero en la obra de Dios para que el Evangelio avance, en vez de malgastarlo para destrozarse. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hacemos con nuestro dinero. Algunos nunca han hecho un sacrificio por la causa de Dios y están dormidos en cuanto a lo que Dios requiere de ellos. Algunos de los más pobres tendrán la mayor lucha para negarse a sí mismos estos estimulantes.
Este sacrificio individual no se exige porque la causa de Dios está sufriendo por carencia de medios, pero todo corazón será probado, todo carácter desarrollado. Este es el principio en virtud del cual ha de actuar el pueblo de Dios. El principio viviente debe ser realizado en la vida. El té y el café, así como el tabaco, tienen un efecto pernicioso sobre el organismo. El té es intoxicante, aunque menores en intensidad, sus efectos son los mismos en carácter que las bebidas alcohólicas. El café tiene una tendencia mayor a nublar el intelecto y debilitar las energías. No es tan fuerte como el tabaco, pero tienen efectos similares. Los argumentos que se presentan contra el tabaco pueden también aplicarse contra el uso del té y del café. Los que tienen el hábito de usar té, café, tabaco, opio o bebidas alcohólicas no pueden adorar a Dios cuando están privados de estos narcóticos habituales, porque están nerviosos, no pueden. Ocúpense en adorar a Dios mientras están privados de estos estimulantes, y la gracia divina será impotente para animar, vitalizar o espiritualizar sus oraciones o sus testimonios. Estos cristianos profesos deben considerar cuál es la causa de su placer. ¿Proviene ella de arriba o de abajo? ¿Proviene de Dios o de Satanás? Satanás ve que no puede ejercer tanto poder sobre las mentes cuando el apetito se mantiene bajo control como cuando éste es complacido. Por esto él trabaja constantemente para inducir a los seres humanos a la complacencia. Bajo la influencia de los alimentos no saludables, la conciencia está dominada por el estupor, la mente está oscurecida y su susceptibilidad a las impresiones se halla cortada. Pero la culpa del transgresor no disminuye porque la conciencia ha sido violada hasta que se ha hecho insensible. Ya veis, moralmente abajo. Puesto que un estado saludable de la mente depende de la condición normal de las fuerzas vitales, ¿qué cuidado no debiera ejercerse para que no se usen narcóticos ni estimulantes? Y sin embargo vemos que un gran número de los que profesan ser cristianos usan tabaco. Ellos deploran los males de la intemperancia. Sin embargo, mientras hablan en contra del uso de bebidas alcohólicas, estos mismos hombres escupen jugo de tabaco. Sabéis que antes, en la época del oeste, el Far West, era típico, ¿eh? Debe haber un cambio de sentimiento con respecto al empleo de tabaco antes que las raíces del mal puedan alcanzarse. Queremos abordar aún más de cerca el tema. El té y el café están fomentando el apetito por estimulantes más fuertes. ¿Por qué? Entonces, la gente necesita comer más picante, más intensidad en el sabor, lo cargan más, lo que hacen es destrozarse el estómago, la mente y su espiritualidad. Y aún llegamos más cerca a la preparación de los alimentos y preguntamos, ¿se practica la temperancia en todas las cosas? ¿Se realiza aún allí la reforma que es esencial para la salud y la felicidad? Todo verdadero cristiano tendrá el dominio de sus apetitos y pasiones. A menos que esté libre de la esclavitud del apetito, no puede ser un siervo de Cristo verdadero y obediente. La complacencia del apetito y la pasión embota el efecto de la verdad sobre el corazón. Pues bien, no sé si os ha quedado bastante claro el tema del té y el café, creo que sí, ¿no? Gracias podemos dar a Dios, a que nos dio también, a través de su mensajera, un contenido tan claro al respecto de cómo cuidarnos, porque nuestra salud va a marcar nuestra mente y va a marcar, como no, nuestra espiritualidad. Pues bien, si tenéis que hacer reformas en vuestra vida respecto a todas estas cosas, no os lo empecéis a preguntar y a retardar, hacerlo ya. Notaréis que muy pronto, el cuerpo responde. Hay otras citas que para no alargar más no he puesto aquí, pero que ella misma también dice que esto funciona así, el cuerpo reacciona. Yo lo he podido comprobar con todas las personas que lo han hecho. No es una ficción, es verdad. Pues bien, vamos a hacer ahora un leve descanso y vamos ya a entrar, por fin, en la tercera parte de las puertas dimensionales.